Bueno, en esta ocasión seguimos con nuestros videos para el uso pedagógico del material PRES del programa Todos Aprender. Estamos en la etapa de resolución de la situación problema. Seguimos planeando clases. En este caso trabajaremos con o continuaremos trabajando con el módulo A del grado cuarto y vamos a dividir esta parte de resolución de la situación problema en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar sobre el trabajo que vamos a realizar, las recomendaciones que debemos tener para trabajar esta parte, y la segunda parte de la etapa de resolución de la situación problema va a ser ya el trabajo en el aula de resolución de la situación con nuestros estudiantes. Entonces, bienvenidos una vez más a esta serie de videos. Seguimos con A Toda Velocidad. Estamos en la etapa de resolución de la situación problema, que también la podemos llamar de transferencia. Aquí pues vamos a ver una propuesta individual de una estrategia combinando los conceptos aprendidos en los centros de aprendizaje. Habrá una puesta en común de esta estrategia y una solución individual de la situación problema. Entonces recordemos que esta etapa de resolución de la situación problema se recomienda hacerla de 1 a 2 sesiones de clase. Está compuesta por 3 subetapas, cada una con sus objetivos y un material correspondiente. La primera subetapa es el inicio de la situación de la resolución de la situación problema. Sí, aquí se regresa a la tarea con la ayuda del esquema de la situación, se presentan los criterios de evaluación y comienza el proceso de solución. Aquí es importante recurrir a las carteleras del esquema de la situación problema y todas aquellas que sean útiles para continuar con el proceso. Se recomienda hacer una marcha silenciosa donde se propone a los estudiantes que circulen por la clase con el fin de observar el trabajo de sus compañeros y que puedan compartir sus estrategias de comprensión o de organización. El material, la cartelera de estrategias correspondiente. La tercera subetapa es la búsqueda de la situación problema. Aquí se comparten las estrategias de solución y validación. Tenemos como materiales la cartelera del esquema de la situación problema y todo el material manipulativo de todos los centros de aprendizaje. Bueno, seguimos con la etapa de resolución. Aquí tenemos pues que se van a presentar las situaciones de formulación y validación que ya estuvimos viendo y que ya sabemos de qué se trata cada una de ellas. En esta etapa se inicia con un retorno al esquema de la situación problema realizado en la etapa de comprensión y un enriquecimiento del mismo a partir de los conceptos y procedimientos que se desarrollan durante los centros de aprendizaje. Entonces, nuevamente, esta es la forma en que está dividida esta etapa. En esta etapa, cada estudiante diseñará una estrategia de resolución para la cual debe definir un orden y una combinación apropiada de los conceptos y los procedimientos que se adquirieron previamente. Finalmente, se comparten y contrastan las diversas estrategias de resolución y se procede a una validación de la solución, es decir, la institucionalización. Esta etapa corresponde a la fase de ejecución del plan en las fases de resolución de problemas descritas por Polya. Recordemos el esquema nuevamente, ¿verdad? Entonces se retorna al esquema, se regresa a la tarea con la ayuda de ese esquema, se presentan los criterios de evaluación y se comienza el proceso de resolución. Es importante que se generen algunas preguntas como qué aprendimos en los centros de aprendizaje que les puede servir o que les puede ayudar a los estudiantes para resolver el problema. Definir la estrategia para resolver dicho problema y finalmente pues resolverlo. Es importante también tener un cuadro donde se escriban las diferentes estrategias que ha utilizado el estudiante para comprender, para solucionar y para validar esa solución que encontró a través de su trabajo. Recordemos que el aprendizaje de las matemáticas no radica solamente en la memorización. Esta etapa de resolución de la situación problema tiene un tiempo total sugerido de 1 hora y el material
para cada estudiante sería el tablero de la numeración, el material en base 10, los lápices de colores, pues para trazar la pista. ¿Cómo inicia la situación? En primer lugar, se retoman los conocimientos previos que alcanzaron los estudiantes con ayuda de los esquemas, en este caso el esquema de la situación, para luego volver a cada una de las etapas de la tarea. A continuación, pues puede verificar la comprensión de los estudiantes pidiéndoles que reformulen oralmente la tarea con sus propias palabras. Enseguida se puede realizar la siguiente pregunta: ¿qué han aprendido en los centros que les pueda ayudar a resolver la situación? Mientras el docente se dirige a la clase, se le puede solicitar o pedirle a los estudiantes que enriquezcan el esquema de la situación con el fin de compartir distintas formas de resolver el problema. Según las sugerencias que se presentan, el docente podrá asegurarse de que los estudiantes entienden adecuadamente. Es posible que algunos estudiantes expliquen claramente cómo procedieron. Es importante que el docente sea neutral para no validar ni confirmar las posibles soluciones. Gracias a la experiencia que obtuvieron los estudiantes en los centros de aprendizaje, deben tener la capacidad de nombrar estrategias que puedan utilizar al llevar a cabo la tarea. La mayoría de los estudiantes deben tener la capacidad de nombrar el material que les será útil para sumar o restar y componer y descomponer números. Los estudiantes deben tener recuerdos concretos del material que deben usar y de los modelos facilitados por el docente, que contribuyen a construir verdaderos aprendizajes. Es conveniente dedicar un tiempo para retomar las hojas de trabajo y permitir a los estudiantes que las usen cuando lo necesiten. Se comunica a los estudiantes que no estarán solos a la hora de resolver la situación. En efecto, habrá momentos de trabajo con toda la clase, en grupo y otros de trabajo individual. A partir de esto se promueve la participación de todos los estudiantes y la posibilidad de que conozcan las ideas de los demás compañeros. Es importante lograr que los estudiantes se sientan seguros y que se interesen y comprometan con la tarea. Es importante no descomponer la situación problema en subproblemas. El estudiante debe planificar las etapas y organizar muy bien su trabajo. En esta situación es posible que algún estudiante decida empezar el ejercicio comprando su automóvil e indumentaria o trazando el trayecto de la pista. Marcha silenciosa. Para evitar la dispersión entre los estudiantes y entre los grupos durante el tiempo de resolución de la tarea, es importante que el primer periodo de trabajo sea solamente de 10 minutos, para que a continuación se les proponga participar en una marcha silenciosa, la cual consiste en trasladarse en silencio con el fin de observar el trabajo de los otros estudiantes de la clase. Al proponer la marcha es importante orientar a los estudiantes. En efecto, el objetivo de la marcha podría ser, por ejemplo, encontrar estrategias de organización o bien identificar las características de un procedimiento claro. A continuación, regrese con toda la clase a fin de poner en común las buenas ideas y así proponer estrategias exitosas para planificar el trabajo y resolver la tarea que se les ha solicitado. Será una buena ocasión para recordar las estrategias exitosas en la memoria colectiva de la clase. Algunos ejemplos de preguntas que se le pueden formular a los estudiantes con el fin de orientarlos en la organización de su trabajo pueden ser: ¿cómo procedieron? ¿Hay alguna manera de resolver el ejercicio? ¿Qué material fue el más útil? ¿Cómo identificaron las etapas principales? ¿Cuál crees que es el proceso más claro? ¿Cuál crees que son los criterios de un proceso claro? Y a continuación podemos seguir con la solución de la tarea. Los estudiantes pueden hacer preguntas sobre la etapa de resolución de la situación problema. Es conveniente ayudar a los estudiantes según sea necesario, no dejarlos jamás solos frente a una página en blanco. Si surge una pregunta de manera repetida, se puede hacer un receso, volver al esquema, verificar la comprensión de los estudiantes, pidiéndoles que reformulen el ejercicio con sus propias palabras, entre otros. Recordarles que pueden utilizar el material manipulativo, las hojas de trabajo y otras fuentes externas que tengan a la mano. Continuación de la resolución de la situación problema. En este momento los estudiantes deben continuar trabajando en la resolución del problema con el fin de que sus explicaciones escritas sean cada vez más claras. Es importante que los estudiantes verifiquen el vocabulario matemático que están utilizando e identifiquen las distintas etapas de resolución. También conviene recordarles que esos registros escritos le van a permitir al docente realizar una evaluación justa. A lo largo de las distintas etapas de resolución se debe acompañar
a aquellos estudiantes que presenten mayor dificultad en la solución de la actividad propuesta. Con el fin de fortalecer la autonomía de los estudiantes, se les puede remitir al esquema de la situación problema para que traten de identificar el obstáculo que han tenido o la dificultad. También se les puede remitir a las hojas lo que estoy aprendiendo en el centro de aprendizaje que se considere apropiado. Bueno, hasta aquí el fin de esta primera parte de la resolución de la situación problema. Nos vemos en el siguiente video.